Arriba entonces. Bueno, tenemos la banderita del Uruguay que ya nos pone en contexto de quiénes somos. Una de las cosas más importantes para empezar son los agradecimientos y creo que Diana y Mónica, que son dos maestras para nosotros, realmente agradecerles a ellas que nos entusiasmaron para esta ponencia y bueno, obviamente para toda la gente de IAGC y este Congreso Internacional que nos permitieron estar hoy aquí contándoles un poco un proyecto en el que nosotros estamos y por supuesto dónde aplicamos el coaching generativo. ¿Es psicóloga? Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudia Cornacchione. Contarles que en el 2016 conocí a Diana y a Mónica en el Instituto Ipso, y ahí empecé mi camino en el coaching, y en el 2018, con un grupo de uruguayos, bueno, tuvimos la experiencia de conocer y alimentarnos y enriquecernos, bueno, con capos como Dils, Stephen, Eva, y todo un grupo de personas que, bueno, que generativamente compartieron experiencias, aprendizajes y recursos, bueno, para que podamos todos apropiarnos de ellos. Y nombremos a Débora también, que bien que nos movimos y nos enseñó cómo es el cuerpo, utilizarlo en esto del coaching generativo, ¿no? Tal cual. Cómo hay que pasar Perfecto. por el cuerpo. Yo soy entrenador, soy coach, comunicador desde hace alrededor de 30 años en lo que tiene que ver con comunicación y marketing de empresas. Y ustedes dirán por qué eligieron esta foto. Una, porque es uno de los arranques de la certificación en coaching generativo y ese día, junto a la psicóloga, nos vinimos con la idea de que allí estaba una de las cosas más importantes, esto de ¿qué podríamos hacer para crear al mundo que todos queremos pertenecer? Esa frase que habíamos escuchado ahí y todas esas actividades que allí sucedieron nos trajeron esa idea, nos despertó ese interés y vinimos al querido Uruguay a trabajar la generatividad social a través de generar entornos favorables para contextos vulnerables. Y allí desarrollamos un emprendimiento que ya había empezado antes, pero lo fuimos perfeccionando y después la pandemia nos lo paró un poco, pero en estos contextos social, cultural y económico. Nuestra intención fue y es, ¿no?, poder expresar, vivir el cambio generativo en nuestra práctica cotidiana. Orosmán desde la comunicación, yo desde mi trabajo en centros educativos y en un hogar en convenio con INAU, y generamos así un proyecto, un emprendimiento para aplicar estas herramientas, bueno, en aquellos entornos en donde a veces justamente las características sociales, culturales y económicas son una oportunidad para instalar el cambio generativo, instalar un cambio de creencias. Formación, asociación, inserción laboral. Algunos de los propósitos que nos hemos propuesto, utilizando la herramienta del coaching generativo, esto de acompañar a las personas y la responsabilidad social empresaria, ganar. No tanto desde los 17, 18 objetivos de desarrollo sostenible que trabaja la responsabilidad social empresaria, sino de alguno de ellos, donde podamos incorporar lo que tiene que ver con lo económico, básicamente, y con lo social, pasando también, como habíamos mencionado, por el tema cultural. De alguna manera, llevar el coaching generativo al cambio, al campo, a través de la responsabilidad social empresaria,
llevar el coaching generativo al campo, a la acción, a través de estas tres dimensiones: la tecnología, emprender y el crecimiento personal. Son valores, son dimensiones, ejes que nosotros trabajamos. Y claro que la tecnología tiene que ver con la accesibilidad, que el emprender en estos momentos tiene que ver con confiar, y que a veces no es solo la dependencia, que los tipos de trabajo se han modificado. Hoy se puede emprender incluso no solo desde lo individual, sino desde lo asociativo. Y la base, lo que a nosotros nos moviliza y siempre está transversalizando todo, es el empoderamiento personal. Transformar los 6 pasos del cambio generativo en una herramienta del cotidiano. No pensarla solamente en una experiencia de consultorio, en una experiencia de clínica, sino en una experiencia en actividades concretas, en actividades específicas, que realmente se pueda universalizar la oportunidad de los 6 pasos del cambio generativo. Le vamos a estar contando experiencias que nosotros tuvimos a lo largo de este tiempo, y después vamos a ir trabajando los 6 pasos del cambio generativo, no desde lo técnico, porque la mayoría del auditorio que está aquí presente ya lo sabe, pero aportando cómo en este contexto vulnerable y desde las dimensiones, desde la tecnología, del emprender y desde lo personal, hemos estado trabajando. Por ejemplo, en esto de las organizaciones, esta empresa que tiene que ver con un tema portuario y que trabaja apoyándonos en la responsabilidad social empresaria, trabajamos la accesibilidad como devolución para ellos con un equipo donde trabajamos prácticamente un día con actividades lúdicas, y donde finalizamos con el círculo de la confianza, como nosotros le llamamos, que es esa integración del 6º paso y que tiene que ver con el concepto del mastermind, ¿verdad? Poder desmitificar y poder entender que la generatividad es una necesidad que hay que instalar en distintos ámbitos. Otras de las acciones fueron en centros educativos, en donde la característica que tienen es que los adolescentes, los jóvenes que allí concurren, que muchos ya están próximos a una salida y emprendimiento laboral, son chiquilines de situaciones social, cultural y económica compleja. Y muchas veces está la creencia en ellos de que esa situación económica los limita, que esa situación social los limita. Justamente a través del cambio generativo en los docentes, pasándolo por el cuerpo, incorporándolo ellos, citando a Boris Cyrulnik, siendo ellos los agentes de resiliencia para después trabajar con estos jóvenes y poder trasladar a ellos estas herramientas, poder trasladar a ellos estas fortalezas, estas habilidades blandas, más allá de las creencias limitantes que a veces pueden tener. Esto de las habilidades blandas, las habilidades técnicas y algunas otras habilidades que recién Eduardo incorporaba en su ponencia. Esto que tiene que ver con la convivencia, cómo empoderar, cómo hacer que las personas puedan considerar sus capacidades individuales y considerar las capacidades colectivas. Este concepto del te veo, te doy la bienvenida, trabajemos desde un contexto vulnerable, pero sabiendo nuestra realidad y desde ese lugar proyectándonos hacia el futuro. El cambio generativo para cambiar un concepto de igualdad a un concepto de equidad. El concepto de equidad, que significa que todos tenemos los recursos, que todos tenemos oportunidad. Sin duda, tenemos que brindar la oportunidad para que los puedan descubrir, se puedan apropiar. Solo cuando pensamos
en que en la sociedad se instale un concepto de equidad, realmente vamos a poder empezar a visualizar el cambio que realmente queremos, que es un proceso, y nosotros somos un granito de arena, pero bueno, en estas comunidades, en las experiencias transitadas, el participar, el ver, cómo el ver al otro, sentir al otro, es el principio de ese cambio, es bien importante. Otro trabajo importante y donde, por ejemplo, estuvo reflejado los 6 pasos del cambio generativo en esta actividad de voluntariado, donde esto se comenzó a gestar en una oficina de la empresa L'Oréal, donde fuimos generando la idea, definimos la intención, fuimos desarrollando la acción, el estado apropiado, y nos propusimos la acción donde involucramos fuerzas vivas, donde involucramos personas del gobierno, donde involucramos a colegios y vecinos y por supuesto a más de 100 personas de la empresa L'Oréal para pintar escuelas, para plantar jardines, para pintar plazas, y eso, vaya si es generativo. Esto es uno de las actividades que fuimos desarrollando. En una coordinación con un centro educativo, también de una zona muy carenciada, en donde los alumnos asisten, y justamente poder motivar y estimular, pero no desde una postura asistencialista, vamos a hacerles, sino de una postura donde la promoción, vamos todos a hacer, porque todos tenemos recursos. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo vamos a organizar? ¿Cuáles son las fortalezas, los recursos, las dificultades para lograr nuestra intención, para lograr nuestro objetivo? Y sin duda esto es una herramienta y un aprendizaje, porque hoy lo generamos a través de convivencia responsable y la sociedad responsabilidad empresarial. Pero después es un aprendizaje para ellos, que no salgan de esa posición de esperar para poder comprometerse, bueno, y buscar los recursos en la comunidad, en la zona, en el Estado, para juntos lograr el objetivo, la meta o la intención planificada. Esto era un grupo de jóvenes de UTU, laburamos en conjunto, también desarrollamos evidentemente un estado, una intención, pintamos los contenedores que eran sus aulas y trabajamos en un proyecto asociativo de emprendimiento. Otra de las herramientas bien importantes donde aparece la responsabilidad social y donde aparecen diferentes actores para estar logrando ese objetivo que nos estamos planteando. Trabajar con el concepto de mastermind, trabajar con la herramienta del círculo de la confianza. Sin duda que en todas estas actividades estuvo siempre presente, ¿no? El concepto de mastermind, qué aprendizaje tenemos, qué podemos aportar. Pero, por ejemplo, en una de las actividades que yo desempeño en un hogar en convenio con INAU, INAU es una institución dentro del Estado, en este caso que alberga adolescentes entre 14 y 21 años, ya en un proceso de autonomía progresiva, adolescentes y jóvenes que han tenido una historia cruda, cruenta, con experiencias de vida reales, dolorosas, de sufrimiento, de vulneración de derechos. Bueno, ¿cómo generar un cambio generativo en ellas? Para que estas adolescentes que permanentemente van ingresando y egresando, puedan convertirse en agentes saludables y ecológicos para la sociedad, para que puedan hacer un cambio en su historia y que puedan apropiarse de herramientas saludables. Bueno, el Mastermind, una herramienta para poder empezar a partir de ahora a decidir qué es lo que quiero que pase en mi vida, a fijarme una intención. No puedo cambiar el pasado, sí puedo definir y cambiar lo que sucede de aquí en más.
esta imagen, para terminar con estas actividades que son reales, esta imagen de un niño que me da libertad, que me da la esperanza que realmente tienen a partir de estos trabajos en comunidad que se realizan, donde hay una idea de posibilidades de emprender, porque una empresa está aportando, porque la comunidad, el trabajo con el Estado, comienza a tener posibilidades que hasta ahora no había visualizado, es una de las prácticas más reconfortantes que pueda tener esta actividad. Este chiquilín que me da libertad y me da emoción, ese es uno de los propósitos más importantes que nos ponen en esta actividad, en estos 6 pasos del cambio generativo que tienen que ver, por ejemplo, con... Nosotros pusimos acá la imagen de una construcción, ¿verdad? Una construcción que tiene que ver con el primer paso. Cuando vamos a hacer una casa, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es? Quizás el proyecto, pero la base, el cimiento, cómo está armado, es para mí lo más importante. Y aquí una de las ideas es generar ese estado coach, ese estado deseado, ese estado que me permite creer en infinitas posibilidades y creer que a pesar del contexto que yo pueda estar en este momento, es simplemente mi estado actual. Yo puedo creer en desarrollar mi sueño. Muchas veces nos encontrábamos con situaciones en donde nos cuestionaban, ¿no? Emergencias, situaciones puntuales, donde no podían encontrar y no podían lograr su estado coach de conexión, porque, no sé, situaciones cotidianas que los sacaban de esa situación. Bueno, poderlos ayudar a conectar. Eso es lo puntual. Ayudarlos a trabajar. Bueno, ¿qué es importante el árbol? Pero no perder de perspectiva el bosque. O sea, el estado coach que me permite, bueno, también visualizar oportunidades y opciones, porque si no en ese estado crash es imposible lograr una alternativa, lograr una salida. A, a partir de ese estado, yo me pongo en la intención y muchas veces en estos contextos, pero para ti es fácil porque estás en otra situación, ¿cómo voy a lograr yo esto en este contexto? Y uno observa, mira alrededor y de repente sí, no hay energía, el mobiliario no es el que de pronto estamos acostumbrados, y sin embargo, cuando ellos logran creer, cuando ellos logran pensar que esa construcción de repente no va a ser un edificio de 5 pisos ahora, va a ser una construcción más limitada, pero eso yo puedo creer que es posible. Puedo generar esa intención y puedo buscar la forma de desarrollarlo. Desarrollar un estado generativo, crear nuestra realidad, salir del problema y pensar en una oportunidad de mejora. ¿Sí? Coromán. Bien, esto tiene que ver en una obra con generar, ir a buscar los insumos, pensar con quién podría asociarme si yo no tengo el dinero para desarrollar la mano de obra, a quién le puedo pedir ayuda, cómo podrían asociarse, quién tiene un talento determinado y más potenciado y quién tiene otra capacidad. Eso es desarrollar un plan, encontrar los recursos para entonces sí, lo más lindo, lo más importante, ejecutar ese plan. Tomar acción, es decir, emprender desde ese estado presente a un estado deseado. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué recursos voy a utilizar? En esto de la responsabilidad social, justamente en esto de tomar acción, bueno, ¿qué recursos? El Estado, organizaciones, el centro educativo, bueno, ellos están. La cuestión es cómo me organizo con ellos, cómo genero una comunidad, una comunión
para tomar una acción y que sea una acción efectiva, acorde, ecológica y alineada con mi intención. Después le vamos a contar algunas experiencias de cómo los grupos asociativos forman colectivos con una intención determinada y realmente cuando creían que no podían, al ver esa situación que se va dando y esta magia, porque yo le llamaría de esta manera, esto que se va sucediendo donde una acción hace que otro aparezca y alguien diga, bueno, pero si ustedes van a hacer esto, yo puedo colaborar con aquello, y qué bueno que están haciendo acá, venite a trabajar con nosotros unos días y ya nosotros a cambio te damos esto. Y en esos contextos, en esas formas, en esas nuevas maneras, en esa creativa forma diferente, saliendo de las estructuras que normalmente tenemos, se puede desarrollar la acción. Claro está, aparecen situaciones no esperadas, Claudia. Aparecen los obstáculos, aparecen las dificultades, y sin duda las dificultades estamos acostumbrados a verlas, a percibirlas como montañas terribles que no nos permiten acceder a nuestra intención. Qué bueno poder compartir la experiencia de, bueno, de plantearnos y de percibir este obstáculo, esta dificultad, como una oportunidad. Una oportunidad para desarrollar otras estrategias, una oportunidad para buscar otras alternativas, una oportunidad para hacer alianza. Estamos en un momento social en donde la riqueza y la necesidad está en la alianza con otros, no en la soledad. Citando a Eva y a Virginia Satir, los obstáculos como un regalo mal envuelto. Entonces, poder animarnos a abrir ese regalo, poder ver ese recurso y, por supuesto, apropiarlo, ¿no? Pasar de la situación problema a la oportunidad. La oportunidad que cuando uno se encuentra en una situación realmente vulnerable puede parecer difícil, pero sin embargo, cuando estas herramientas se ponen a al alcance de todas las personas, bueno, la situación cambia y entonces uno comienza a integrar esas cosas. Y aquí es donde aparecen las comunidades fortalecidas. Claro está, es la unión de muchas cosas, la unión de empresas que trabajan desde la responsabilidad social y tienen el ganar-ganar, porque tienen el reconocimiento de la comunidad como una empresa involucrada que ayuda, los organismos estatales que también encuentran su manera de ayudar, de estimular, de hacer que las personas obtengan su autosustento, generen su propio ingreso, sus recursos, y la comunidad que se ve como agradecida, entusiasmada al ver una nueva posibilidad, al ver que el estado deseado es posible. Que es posible a partir de ese estado presente, alineado y con una intención, con recursos, con soporte, poder llegar a ese estado deseado. A un estado deseado que siempre está relacionado con lo que el campo nos proporciona y con lo que vemos que es necesario, ecológico, para nosotros y para los demás, para la comunidad, en el caso de las experiencias que nosotros trabajamos. Qué importancia esto de definir este camino, ¿no? Este camino de los 6 pasos, donde esta es mi situación, la reconozco, la veo, le doy la bienvenida, me consustancio con ella, y desde ese lugar es donde yo voy hacia el camino deseado, a esto que es el paso número 1 de desarrollar un estado generativo. Un estado coach que es realmente en todas las experiencias con los docentes, con la familia, bueno, con el personal que venía de la empresa a realizar la actividad compartida, bueno, permanentemente, bueno,
un estado que nos llama, bueno, a concentrarnos, a conectarnos, para poder lograr nuestra intención. Un estado que nos favorece la conexión con el campo, estar atento a lo que el campo nos dice, a lo que el otro nos muestra, a lo que el otro también necesita, más allá de mi intención personal o individual, por ejemplo. Una pregunta muy clara que le hacemos a estas personas, la pregunta orientadora, pregunta poderosa, es esto de ¿en qué podrías comenzar a creer para estar más en tu centro? ¿Por qué? Porque nos dicen, ah, sí, pero vos no tenés idea lo que es no tener el gas, no tener energía, o estar sin poder mandar a nuestros chicos a la escuela, o no siempre tener lo que queremos para nuestro sustento. Y claro que es desde un lugar particular, pero es esto, cuando yo me miro, veo todas mis dificultades y todas estas cosas negativas, o veo en mi espejo todas las posibilidades que, si no las tengo, confío en mis capacidades para crearlas, para construirlas. Y aquí es donde aparece esta posibilidad, este intercambio donde diferentes actores comienzan a dar una posibilidad de que esto se haga cierto. Porque si no, ustedes imagínense, estamos en ese lugar y caemos, bueno, ahora vamos a hacer estado coach. Y claro, eh, no es tan fácil desde ese lugar lograrlo. Hay que cumplir con algunas expectativas y ir generando justamente este estado. Y créannos, cuando logran las personas tomar contacto con lo que creen, cuando logran tomar contacto y conexión con lo que quieren, más allá de su lugar en la comunidad y en la sociedad, es reencontrarse y reconocerse a sí mismas. Y solo así es que pueden llegar a sus objetivos, a sus metas. Entonces, qué importante poder salir de ese estado crash, ya sea en una clase, en mi rol como docente, en mi lugar en la comunidad, como vecina, con la dificultad, con las carencias, en la empresa, ¿por qué no? Con las limitaciones o las condicionantes, y poder encontrarme, bueno, ¿en qué creo yo? ¿Qué es importante para mí? ¿Cuál es mi intención? ¿Para dónde voy? Para Creo poder que, conectarme con ese estado. perdón Claudia, ¿Vale? una de las cosas que cobra una valía sustancial en este tema es esta integración, esta oportunidad de las empresas. Acá en el Uruguay yo hoy hablaba de 17, o porque algunos hablan de 17 o 18 objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver con la responsabilidad social. Pero acá en el Uruguay las empresas a veces la usan mal o la usan como están acostumbrados. Hay un beneficio fiscal que de pronto si ponen un dinero lo colaboran para, o sea, tiene una imputación a determinados impuestos y entonces lo vuelcan a la sociedad y bueno, al menos es una manera de hacerlo. Nosotros lo que intentamos es que las empresas además tengan la conciencia de la importancia que tiene para todos una comunidad fortalecida. Aquí la pandemia llevó de 40.000 a 100.000 pobres en nuestro país hoy, y eso es una diferencia importante, pero en forma paralela y en forma antagónica hay una franja que de pronto está más enriquecida. Y no estamos hablando acá, no venimos en una bandera social, simplemente estamos hablando de una equidad emocional que haría que todos estemos de una forma diferente. Esto del coach, ¿no? Yo los voy a invitar a que hagamos este ejercicio un poquito, porque nosotros estamos como muy intensos, yo creo, yo al menos me siento como así, como muy intenso con esto, porque estoy entusiasmado, estoy con muchas ganas. Diana, estoy muy intenso, vos que sos una de mis referentes, una de las cosas que... una de las cosas que quiero invitarlos
es que aprovechemos esto para visualizar las dos caras de esta moneda, que esto lo vivenciamos todos en todos los momentos de nuestra vida. Imagínense un estado crash en sus vidas. Algo que les venga, identifíquese con ese estado crash, donde yo estoy contraído, donde me pongo reactivo. ¿Qué me venís a hablar a mí de esto? Donde quizás entro en el parálisis porque tengo miedo, no me puedo mover. ¿Qué hago ahora? ¿Qué es esto? Estoy separado de mí. Estoy herido, claro que sí. Estoy con mucho dolor, con mucho enojo. Y en esta situación es muy difícil lograr hacer el camino más apropiado en esto de cumplir con nuestro estado deseado. ¿Se metieron un poquito en esto? Y ahora busquen esta posición. Como nosotros a veces, desde cosas tan simples como, bueno, a ver, sí, está bien, es cierto, todas las dificultades que ustedes tienen. Vamos a respirar juntos. Y bajamos. Vamos a ser conscientes de nuestra respiración, encontrar nuestro centro. Aprovechen ustedes para hacerlo. Abrirnos. Yo hago estos movimientos porque son los míos. Los tomé un poco del aikido del gran Robert Dilts. Tomo un estado de alerta, de atención. Busco conexión. Conexión con el cielo, con mi mente, con mi corazón, con mi panza, mi centro, con la Pachamama, con la tierra, para abrirme y sostener. ¿Verdad que es hermoso la sensación de conexión con la energía? Esta sensación de poder que sentimos internamente al estar conectados y alineados. ¿Te pasó, Claudia? Me pasó, y me acuerdo una vez un docente, Brosman, ¿te acordás que nos dijo que después de hacer este ejercicio había entendido porque había logrado pasar por el cuerpo ese estado? Ah, es cierto. ¿Te acordás? Y Sí. cómo era una herramienta que él pensaba que era muy útil para todos los días que se enfrentaba a una clase, a un grupo con mayor o menor complejidad. Ayer me llamó una persona de uno de los grupos en un estado de depresión importante, de angustia, y mis recomendaciones fueron dos especiales. Una, respiración y centro. Segunda, hoy, en un rato, porque era de noche, tarde, escribite los logros. Escribí logros. Y esta persona al rato me estaba agradeciendo. ¿Cómo lo que queremos especificar? ¿Cómo estas cosas simples tienen un impacto realmente en todos los órdenes de la vida? Y esto Y es transversal a todas las personas. No es nos pasa a todos, exclusivo de un sin sector. importar si el nivel Esa es, socioeconómico. esa es nuestra intención, llevarlo a todos y a todas. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa cuando estoy crash? Ah, ¿Qué pasa acá? la lucha, la huida, el sentirme encerrado, el sentirme congelado. Es una Las respuesta cuatro inmediata, fuerzas. pero nos paraliza. Y mucho más cuando hay un entorno que fomenta este tipo de bloqueos neuromusculares. En nuestro Como trabajo, nosotros mostramos estas cosas orientados a empoderar a las personas el valor que tiene hacerse cargo. De pronto, en esta pandemia, donde nadie, no tenemos el control, no sabemos qué va a pasar,
una de las cosas es huir, es correr, a rajar que nos vieron, diría alguien por acá. Es una posibilidad. Igual está bueno tener la posibilidad de centrarnos para tomar una decisión y ver cómo enfrentamos esta acción. Y en la otra imagen, esto de esta persona que intenta romper su PC porque seguramente le falló, tiene que ver con esto. ¿La culpa la tiene la PC o la tengo yo que lo manejo? Y esto es algo que tratamos de trabajar bastante a menudo con las personas. Por acá decían que el dibujo del virus los hace acordar al virus de la pandemia, y tal cual que tuvimos esa intención, porque realmente si esta pandemia nos ha llevado todo el tiempo es a un estado, de un estado crash a lograr un estado coach, porque nos ha desafiado en todas nuestras dimensiones. Lograr una intención, qué importante fue y es para estas comunidades entender que no, la intención tiene que ver con uno, la intención tiene que ver hacia dónde quiero ir, que muchas veces tienen que ser a corto plazo y una me permite llegar a la otra, como por ejemplo con las adolescentes en su proceso de autonomía progresiva. Pero qué importante es que todos podamos animarnos a pensar qué quiero crear en mi vida y que no solamente necesito un estatus social para pensarlo y preguntarlo. A veces nos decían, ¿y qué te parece que puedo creer y querer yo en mi vida? ¿Qué puedo crear yo en mi vida? Y después de haber participado, después de haber realizado las actividades en donde todos tenemos algo para crear, bueno, poder posicionarse y decirnos, sí, tienen razón, quiero crear en mi vida. Bueno, ¿qué es lo que querés crear? En 5 palabras, como nos dice Diana y Mónica, en 5 palabras. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Una intención en la vida. Creo que una de las cosas, y aquí les voy a compartir un ejemplo de un caso de lo que es importante alinearse con esto de las tres mentes, estar confiando en mis sentidos, estar conectado, verme, escuchar, sentir, y cómo un grupo de personas en la asociación, por ejemplo, en una zona acá cerca del aeropuerto, que se llama Nicolich, y que cerca tiene un barrio muy importante privado, que ni más ni menos vivía el actual presidente de la República del Uruguay, cómo los muchachos, las muchachas, el grupo generó distintos servicios que fueron uniendo, asociándose. Uno pintaba, el otro hacía jardinería, el otro tenía nociones de construcción, había un par de señoras que tenían buenas cosas con el tema gastronómico, y así armaron como una comunidad que le prestaban servicio a sus vecinos de poder adquisitivo alto. Y se generó ese ganar-ganar, eso tan importante que nosotros fomentamos. A la gente del barrio privado les interesaba que los ayudaran porque tenían de aliados a sus vecinos. La gente de Nicolich se sentía digna por poder prestar ayuda a ese colectivo, y además generaba recursos económicos. Cambio generativo puro, sentirse reconocidos y vistos y poder utilizar sus fortalezas. Siempre la intención tenemos que chequear, ¿no? Si es positiva, si es concreta, si es posible, depende de mí. En las chiquilinas del hogar, ¿no? A veces algunas dicen, yo quiero ser médico, buenísimo, pero a los 21 años tenés que bancarte sola, así que antes de médico vamos a tener que hacer otra cosa. O sea, una intención que te permita así después seguir una intención mayor. Porque si no, caemos en la frustración. Si nos ponemos una intención alejada de mi entorno, alejada de mi realidad, y no es ecológica, bueno, seguramente la frustración me va a invadir. En cambio, si la logro conectar con mi persona, con mi realidad, seguramente va a ser posible. Y Cuando generar esta creencia, una creencia potenciadora, ¿no? Me lo merezco, tengo la capacidad para lograrlo.
Qué importante que esta creencia en todos los seres humanos, transversalmente en todos los grupos etarios, en todos los grupos de la sociedad, se puede instalar. Porque esto no tiene que ver con una condición social o económica. La capacidad y la creencia potenciadora de que me lo merezco, de que puedo lograrlo. Cuando los grupos identifican esto, cuando se dan cuenta que a veces una intención tiene que ver con algo sencillo, algo simple, y que pueden tener estas herramientas de chequeo, y cómo a veces nos vivimos en la frustración porque nuestra intención nos la pusimos en un nivel demasiado alto, y si bien está bueno tener una visión alta, una visión que nos desafíe en el sueño, también tiene que ser realista, tiene que tener esto, además de ser positiva y concreta, tiene que ser posible, ni que hablar que no tiene que afectar el medio ambiente, ni ese tipo de cosas. Pero con esto es lo que trabajamos, y con el cambio de creencias, esto que imponemos en las personas: me lo merezco, yo valgo, tengo las capacidades. Esto es un trabajo del día, es como mantras que trabajamos en el día a día con los grupos de trabajo. Desarrollar un estado en donde las personas, bueno, puedan apropiarse de sus recursos. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Sí? Qué frase esta, ¿eh? Esta de Henry Ford, esto de las creencias y cómo hace que las personas hoy, científicos, biólogos del mundo, avalan esta idea. Si depende de lo que yo piense, me pasa. Les pasamos un video de Bruce Lipton, de Joe Dispenza, del Mario Alonso Puig, no sé, personas que trabajan en esto, y realmente estos contextos visualizan que si logran cambiar, hacer ese clic, hay una posibilidad. Tener claro cuáles son nuestros recursos, de cuáles tenemos mucho, de cuáles tenemos más o menos y de cuáles tenemos menos. Es la manera de tener claro, bueno, cómo me tengo que potenciar, con quién me tengo que aliar, que es algo que en el proyecto estamos permanentemente incentivando. Bueno, en esos recursos que tú sentís que tenés menos, bueno, ¿qué alianza podés establecer? Porque de esto se tratan los recursos, no solamente los míos, sino los de mi comunidad. Mi comunidad, el de al lado. Y cómo moverme con creatividad a esa, desde la visión a la acción, ¿no? Cómo pasar a la acción. Esto que se genera con todos estos diferentes actores que participan. Claudia, estamos ahí a casi que pasado ya. Vamos a tener que después abrir a ¿Vale? las personas para que nos hagan preguntas. Vamos a hacer como un acelere en estas 2 o 3 diapos que nos quedan. El Just Do It de Nike, esto de pasar a la acción, hazlo, ya. En las jornadas era permanentemente un bueno, pasemos a la acción con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que podemos. Y los resultados al final de la jornada era impresionante, de equipos formados por distintos agentes de la comunidad. Justamente el no quedarnos en esta dimensión cognitiva de discutir y discutir y discutir. Bueno, pasemos a la acción. Tenemos una intención, tenemos nuestros recursos, bueno, actuemos, fortalecidos en el grupo, en la comunidad. ¿Oros? Sin duda que eso es cumplir con la visión, saber cómo lo vamos a hacer, qué cosas necesitamos para cumplir esa visión, y cuál es nuestra ambición y cuál va a ser nuestro rol en esta actividad que tenemos. Estas son cosas que ayudamos a estos grupos a visualizar, y nosotros como coach, ustedes como colegas, la mayoría de los que están acá como colegas, sabemos que este es el desafío, la pasión con que pongamos esto, con que podamos transmitir e involucrar y mostrar que el camino deseado es posible. Eso hace un cambio sustancial en el tema. A pesar de que
aparecen estas situaciones que ya hablamos un poco de los obstáculos, de las interferencias. Algo que quería hablar y decir de la pasión brevemente, porque la pasión no se explica, la pasión se vive. La pasión se expresa en nuestra acción. Y los obstáculos y los recursos, permanentemente yo lo utilizo. Bienvenidos, qué buenos son los obstáculos. Nos sacan del estado, nos desajustan, nos desalinean, pero qué bueno, porque nos dan la oportunidad de aprender, nos dan la capacidad, la oportunidad de superarnos, nos amplifican nuestras capacidades. Acá hicimos como una gráfica en este camino del estado deseado, donde están evidentemente recursos, capacidades, habilidades, versus los obstáculos, las creencias negativas que no son menores, las interferencias que siempre suceden. Tenemos que saber qué nuevos recursos podríamos desarrollar para sortear esto, para pasar por el costado, quizás para tener alguna lucha breve o como para encontrar el pasaje y ir por esos recursos y aprovechar estas barreras en realidad como un entrenamiento. Permanentemente les mostramos, cuanto más alta la barrera, mayor el desafío, mayor el aprendizaje y mayor el potencial que adquiero. Ya sea con las adolescentes en el hogar, trinitarias, Hogar Santísima Trinidad, ya sea con las familias en la comunidad, en Colonia Nicolí, en todos los lugares que hemos trabajado, con los docentes, la barrera del grupo más complejo, más conflictivo, bueno, más alto es mi desafío, más alto va a ser mi aprendizaje y seguramente mi estado va a ser más entrenado también. Tenemos que ir dejando para acá para que nos puedan hacer alguna pregunta que quieran. Simplemente decirles que es importante esto de la responsabilidad social empresaria aportando recursos, aportando herramientas, la comunidad que está recibiendo, los organismos estatales que también aportan sus temas, y nosotros como nexo que están unificando y haciendo la generatividad para que los cambios comiencen a darse. Ese es un poco el propósito de nuestra actividad que le queríamos compartir, y bueno, simplemente ahora la idea es abrir el campo, escuchar y bueno, contestar la pregunta que nos quieran estar realizando, ¿verdad? Y eso sí, de a uno, por favor, no pregunten todos juntos, porque eso sí no nos va a interferir. Claudia, ¿querés resumir algo vos antes de que pregunten? Nada, que en todas las actividades siempre fueron los 6 pasos en acción, en cada actividad, tal cual. Son mágicos los 6 pasos y cómo todos los días los estamos implementando en cada momento, cómo se dan en este momento, cómo se dan en cada orden de la vida. Eso es lo maravilloso, hacer consciente eso para que, bueno, vayamos dando los pasos bien firmes con el objetivo de cumplir la intención que tenemos, ¿no? Hay una pregunta, Brosman. A ver quién es. Acá hay Eduardo. una. Vos me ayudás porque mi vista. Sí. Eduardo, Sí. que Primero incorporaste me una nueva parece energía, incorporaste una nueva habilidad. encantado. Oye, lo primero me parece súper interesante y importante el trabajo que están haciendo en el ámbito vulnerable. Y creo que, y la conjunción con el ámbito privado, creo que es tremendamente importante por un lado. Lo otro que me gusta mucho, y así lo siento, es que le devuelven el poder a las personas de poder crear sus propias vidas, sobre todo a gente vulnerable, y creo que eso es tremendamente importante, que sienten que tienen las herramientas. Oye, y tenía una pregunta, por ejemplo, los programas con las chicas vulnerables, que creo que es súper interesante, nosotros aquí en Chile hay mucha escasez de eso. ¿Cuánto demoran esos programas? ¿De qué envergadura son? ¿Cuánto tiempo toman? En realidad,
Es un programa que en realidad tiene una frecuencia semanal. Es un taller semanal con la propuesta, con la herramienta de Mastermind, en donde las adolescentes traen una situación a trabajar y con determinadas reglas y mi coordinación en este caso, ¿verdad? Bueno, todas aportan, todas enriquecen, problematizamos la situación y siempre pensamos las posibles soluciones. Igual está bueno, Claudia, está bueno que le aportes que eso es en el marco de Now, que es un tema gubernamental que tiene ese proyecto, ¿verdad? Esta es una actividad que se hace en un proyecto que tiene una asociación con el Estado, con el instituto que ampara a niñas, niños y adolescentes. Pero lo más interesante de esta herramienta, Eduardo, que desde el 2018 se viene trabajando, y no son las mismas chiquilinas. Y las chiquilinas en el cotidiano, cuando empiezan a surgir alguna situación, ya dicen, el miércoles en el taller lo hablamos, el miércoles en la reunión de grupo lo llevamos, o me ven y me dicen, Claudia, ya tenemos un tema para el miércoles, tal cual que es una herramienta que se instala lentamente y se apoderan. Incluso con Orosman, cuando trabajamos con los grupos, la idea es que esta oportunidad, ¿no?, de trabajar, ¿no?, y de problematizar una situación y buscar herramientas, sea una modalidad incluso para otros tipos de sistemas de convivencia. Una familia, una empresa, un grupo de trabajo, un grupo de proyecto, una cooperativa. Claro. Y Claudia, disculpa, y con el tiempo la herramienta queda instalada en el grupo, ¿no es cierto? Es como que aprenden del método. La idea es que la herramienta quede instalada. Sin duda, que cuanto más la sistematizás, pero se instala. Es impresionante escuchar chiquilinas de 14 años decir, hoy ya tenemos un tema para trabajar. Claudia, excelente. Aparte está bueno también, yo porque te he escuchado a vos, pero hay alguna semana que ha habido vacaciones, las chicas siguen en la institución y lo hacen ellas porque lo necesitan tanto que entre ellas lo organizan y lo hacen. Me ha pasado en mi licencia de que con una educadora le dijeran a la educadora, ¿no? Patricia, necesitamos hacer el taller, queremos que vengas con nosotras, porque eso, ¿no? Ellas se sienten con el respaldo de ese otro que mira. Pero Patricia me decía, yo no hice nada, solamente las escuché y las vi actuar. Y yo la verdad feliz de la herramienta, nada más. Es como cuando el mecánico hizo andar el auto. Bueno, feliz porque el auto anduvo. Es eso. Ese es nuestro aporte en el mundo, ese es nuestro aporte en nuestra comunidad. Gracias, Eduardo, por preguntar. ¿Alguien más? ¿O algún aporte? Diana levantó la mano, a ver. ¡Ay! No, por favor, me van a tener miedo, no me van a querer ni entrar. La maestra. No. Me llegó muy hondo, primero porque en Ipsos somos una gran familia, y después por la situación. Sí. Soy muy emotiva. La situación de la pandemia, que escuchamos de todo, cada uno en nuestro país, escuchamos de todo. Y cuando escuchamos algo como hoy, vemos que se puede centrar la atención, y estoy muy emocionada en hacer. Gracias, Diana, y gracias, Mónica, porque hubo un antes y un después en mi práctica profesional desde que llegué a Ipsos. Y realmente lo comparto con todos. Yo hace 29 años que soy psicóloga, no porque tenga 54, sino porque nací siendo psicóloga, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Y desde el 2016 que empecé en este camino, realmente hubo un antes y un después. Es una herramienta fantástica, es una herramienta que uno puede ver el cambio en el otro, y puede como instalarlos. Es una programación tal cual, y la gente se la apropia. Y en la experiencia con Orosman, en los grupos, en las comunidades, ver a las madres de las chiquilinas
compartiendo esa actividad con las profesoras, ver cómo las madres desafiaban a la directora de la institución, y en un trato igualitario, de equidad, de igualdad de oportunidades, y donde todos podemos, y lo que logramos depende de todos, eso para nosotros con Orosmán, que tenemos el proyecto, es el inicio de ese cambio que queremos cada vez más Me lograr. gusta, no sé cuántas psicólogas hay acá, Diana obviamente que es una. En general acá en el Uruguay las psicólogas o psicólogos rechazaban un poco todo este tema del coaching, de la PNL, porque lo veían como un elemento un poco competitivo y tal vez hasta light, podría decirlo. Y cómo lo han ido incorporando cada vez más y cómo esta herramienta es absolutamente complementaria, porque yo escucho a Claudia todas las veces que ella aplica herramientas de coaching en su tema de las sesiones y todo ese tipo de cosas, y lo veo en los talleres, y es altamente generativo. Entonces, eso realmente es un valor que deberíamos incorporar todos. Está muy lindo, digamos, aceptar eso, incorporarlo, porque suma en realidad, no compite nada con nada, suma, no hay otra cosa. Es transformar la energía del ego en la energía de la comunidad. Transformar la energía del yo en la energía de todos. De eso se trata. De eso se trata. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? Estamos en las 7 horas, mamá. Sí, les iba a comentar eso, nos pasamos ya 5 minutos, tienen Bien. la suerte de ser los últimos por ahí. Los Si hay últimos. alguien que quiere hacer alguna intervención en particular, podemos tomar unos 5 minutos más, ya que por hoy esta es nuestra última actividad. Bueno. Una última pregunta, si es posible. Sí, claro. ¿Qué seguimiento, Hola, qué experiencia de seguimiento han tenido? hola, mi nombre es Janet Carbonell, de Janet, Venezuela. Un momentito, Quería Janet. felicitarlo. Janet, yo he hablado mucho, Janet. Bueno. Vamos, Janet. Sí, bueno, quería felicitar. Mi nombre es Janet Carbonell, de Venezuela. Me encantó el proyecto, me engancharon. Me parece bien lindo poder atender a sectores vulnerables que de repente uno dice con qué lenguaje le hablas cuando ustedes decían no tienen gas, no tienen, a veces aquí no hay electricidad en sectores, bueno, no tiene planta, pero hay sectores que no tienen nada. Entonces me encantó, me conmovió muchísimo, los felicito. Me encantó el lenguaje que utilizan, las láminas, todo bien adecuado, que cualquier persona y con su calidez, con la calidez que hablan, pues pueden llegar al corazón y a la mente de toda una comunidad. Entonces quería ir a felicitarlos y bueno. Un buen feedback, Feliz Diana, de todo el gracias. congreso y este es un cierre con broche de oro. La verdad que sí. Y como mamacitas, porque nos llaman mamacitas, les voy a recordar, mis queridos que se están olvidando, que en breve van a hacer un taller hablando de este proyecto. Seguramente no lo promocionaron en su currículum, pero están a tiempo antes de que termine el evento. Bueno. Una cosa Es más. un taller gratuito, ¿eh? Un taller gratuito que hacen periódicamente para invitar a otras personas a unirse a este proyecto. Sí, sí. Una de las cosas que imagino por dónde venía la pregunta de Eduardo para cerrar con esto, sobre seguimiento, es una de las cosas que un poco quedó trunca con este tema de la pandemia, porque incluso no nos estamos juntando. Realmente el último año no se procesó. Lo que estamos haciendo nosotros para cuando retomemos es toda una plataforma online donde van a haber recursos, herramientas, para que con deberes y trabajo de intercambio, donde nosotros podamos mantener el contacto con las personas y con los proyectos, incluso al menos con líderes de proyectos, para que esto se pueda cumplir.
agradecer especialmente a Diana y Mónica que nos potenciaron para esto, y obviamente a cada uno de los que se mantuvieron hasta acá oyéndonos, a la IAGC y a todo el equipo de Butterfly allá en Argentina. Bueno, no sé, de mi parte sería los agradecimientos. Nada, muchas gracias, y la generatividad la construimos todos, cada día, con cada acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.